qué horror. Qué cabrón. Me rayaron el coche. Es probablemente una de las últimas cosas que te gustaría escuchar, decir o enterarte. El que te rayen el coche probablemente sea una de las peores noticias que te pueden dar si has hecho un esfuerzo muy grande invirtiendo en un coche como un Tesla en particular, un coche que no es barato y un coche que pues representa muchas más cosas que simplemente un vehículo. Y cosas como las que acabamos de ver son lamentablemente situaciones que se están repitiendo cada vez con mayor frecuencia y me gustaría entender por qué. Me gustaría entender qué genera el hecho de que una persona decida sacar una llave y empezar a rayar con tanto odio un coche que sabe lo caro que es y que sabe lo caro que va a salir a arreglarlo. Empecemos. Entonces, antes de explicar por qué pasan todas estas cosas, por qué una persona toma ese tipo de acciones, tengo que explicar un poquito acerca del modo centinela. Para aquellos que no lo sepan, los Tesla desde hace algunos meses han activado una nueva función que se llama modo centinela. Funciona de la siguiente manera. Tú lo puedes configurar y decirle: si el coche está aparcado y no está aparcado en mi casa, en mi trabajo o en alguno de mis lugares favoritos, siempre graba. Y no solamente siempre graba, sino que siempre mantente alerta, y por eso el modo centinela. Si una persona se acerca, si una persona toca el coche, si trata de abrir una puerta, si lo empuja, si pasan alguna de estas cosas, inmediatamente el modo centinela empieza a guardar en una memoria que hayamos conectado previamente en alguno de los puertos USB, empieza a grabar todo lo que está ocurriendo alrededor del coche con 4 de las cámaras que se usan para el autopilot. Y además, en pantalla hay un aviso diciendo: hey, se está grabando lo que está pasando. Ese es el motivo por el cual hay tantas grabaciones de vandalismos a coches de Tesla. Esa es una de las grandes ventajas, poco publicitadas en mi opinión. No se habla tanto del modo centinela como se debería. Esa es una de las ventajas que tenemos los dueños de Tesla. El poder obtener más datos, el poder obtener más información de lo que ocurre con nuestro coche cuando no estamos en nuestro coche. Eso es muy interesante. Entonces, por eso tenemos tantas grabaciones y por eso aparecen y por eso se suben a internet tantas grabaciones de este tipo de cosas que están pasando con Tesla. Ahora, parte de la razón por la cual Tesla decidió activar el modo centinela en decenas de miles de coches de la marca es porque en Estados Unidos estaban empezando a ocurrir cada vez más vandalismos que se sospechaba que se estaban dirigiendo en particular a coches de la marca, coches de Tesla. Entonces, aprovechando esas 4 cámaras, no es que todos los dueños de Tesla hemos instalado cámaras apuntando a 4 direcciones distintas, sino que aprovechando esas cámaras que ya están instaladas y ya se usan para el tema del autopilot, se concibió el modo centinela. Y eso hace que si ocurre un accidente, si alguien decide tomar acción en contra de los vehículos, si hay un choque cuando no estamos presentes en el vehículo, podamos tener más armas de defensa de cara al seguro y de cara a inclusive un juicio, porque el coche ha guardado la grabación de lo que ocurrió y se puede usar en caso de algún conflicto o a la hora de reclamar a la persona en que lo hizo. De hecho, hay centenas de casos de actos vandálicos a coches de Tesla y horas más tarde el capturar a la persona que lo realizó. Afortunadamente, muy afortunadamente, la grabación que mostré al principio de este vídeo no corresponde a mi coche. Mi coche está guardado en un garaje durante esta época de mantenernos en nuestras casas y afortunadamente eso no me ocurrió a mí, pero es algo que le ha ocurrido a muchas personas, tengan un Tesla o no tengan un Tesla, y es algo que definitivamente me muero de miedo que algún día me llegue a ocurrir a mí. Entonces, ¿cómo entender o por qué ocurren estas cosas? ¿Qué es lo que genera, qué es lo que activa en el cerebro de una persona el sacar una llave y rayar un coche con tanta
maldad, con tantas ganas de molestar, con tantas ganas de joder a la persona. Antes de continuar, así como es súper importante el modo centinela para proteger nuestro coche cuando no estamos cerca, también es sumamente importante proteger nuestra conexión a internet. ¿Cómo protegerla? Por medio de una VPN. Les pongo un ejemplo de una situación que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Estás en una conexión Wi-Fi, en una conexión Wi-Fi en una cafetería y necesitas, por ejemplo, mirar el porcentaje de carga que estás teniendo en el coche. ¿Quién te garantiza que nadie esté espiando esa conexión? No hay forma de saberlo si alguien está espiando o no. Entonces, para proteger es mejor usar un VPN y Surfshark está patrocinando este video ofreciéndoles un descuento bastante grande a todos los que están viendo ahora mismo, que es de 83% y además un mes gratis adicional. Ahora, Surfshark no solamente protege la conexión a internet, sino que también hace varias cosas más. Dos que para mí son súper útiles. La primera, el poder acceder a los catálogos de servicios como Netflix en otros países. Simplemente en Surfshark le dices, quiero que estar en Estados Unidos y puedes ver el catálogo de Netflix en Estados Unidos. Lo segundo, el poder encontrar mejores ofertas a la hora de comprar tickets de avión o a la hora de hacer una compra en Amazon. No sé si lo sabían, pero la mayoría de los comercios electrónicos cambian los precios basados en dónde estás ubicado. Por medio de una VPN uno puede hacerle creer a ese comercio que estás en otro lugar y tal vez consigas una mejor oferta. Surfshark, 83% de descuento si entran desde esta dirección, arcos.co/Surfshark, o si a la hora de adquirir el servicio usan el código de descuento EARCOS, simplemente EARCOS. Continuamos. Entonces yo necesitaba poder hablar con alguien que me lo explique en términos más simples posibles, que se los pueda explicar a ustedes también en los términos más simples posibles y que sea experta en estas cosas, en el comportamiento humano. Entonces, empecé a pensar, vamos a ver, ¿quién tiene experiencia hablando en una cámara, es psicóloga y nos podría explicar todo esto? ¿Conozco a alguien así? Claro, Ceci Saya. Ceci, que es la productora de estos vídeos, es la gran responsable de que estos vídeos queden tan bien y que además tiene dos canales de mucho éxito, uno de viajes y uno de personal, es psicóloga. Entonces le pido a Ceci que saque su título de psicóloga y nos explique a todos qué hay detrás de estos actos vandálicos. Vamos a llamar a Ceci y hagamos que nos explique por qué sucede. Bueno, Ceci, cuéntame por qué la gente odia Tesla, por qué la gente se ensaña tanto con la marca, con Tesla. Me parece que para responder esa pregunta primero tendríamos que saber si ese supuesto es real o no. O sea, no sé si realmente hay un ensañamiento contra Tesla en sí mismo o si es que los Tesla, al tener el modo centinela y al tener tantas cámaras que pueden grabar los incidentes, nos enteramos, podemos verlos, la gente puede compartirlo, mientras que si una persona dueña de otra marca de coche llega al parking, encuentra que está rayado, mucho más que sacarle una foto y compartirla con los amigos no puede hacer. Entonces, realmente no sé si es del todo cierto decir que es hacia Tesla en particular o hacia los coches eléctricos en particular. Vale, yo entiendo que tal vez no solamente sea un tema de Tesla. Yo entiendo que es posible que sea una situación que ocurra con muchos coches, probablemente coches de gama alta. Pero sí creo, o sea, según yo, creo que hay algún tipo de motivación detrás de que una persona tome acción y vandalizar un bien físico de otra persona. No sé si hay alguna motivación detrás de eso, alguna explicación detrás de que una persona tome esa decisión consciente, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, aún así, respuestas a las motivaciones, hay tantas respuestas como personas hay en el mundo. Digamos, y sobre todo en psicología nunca hablamos de cómo las cosas son, como si hubiera una única realidad inamovible, sino de cómo las cosas se interpretan o son interpretadas para cada persona. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, no es importante lo que Tesla o cualquier marca sea, sino lo que la persona proyecta sobre esa marca, ¿sí? Entonces, lo que para algunos puede ser percibido como elegancia, para otros puede ser arrogante o arrogancia. Lo que para uno es vanguardia, tecnología de punta, para el otro puede ser una moda pasajera o no más. E incluso, tratándose de marcas aspiracionales, tratándose de marcas para las cuales se requiere un cierto poder adquisitivo, esto puede generar sentimientos de envidia o de inseguridad en algunas personas. No estoy diciendo que en todas, ni mucho menos, pero a veces esto sucede con las marcas aspiracionales
Y entonces, ¿qué pasa? Esto no quiere decir que cualquier persona que no pueda comprar algo de golpe tenga instintos para ir y dañarlo. De hecho, la mayoría de las personas probablemente o no lo registre o no le dé tanta importancia o piense como, bueno, claro, sí, qué pena que no me puedo comprar esto. E incluso decir que fe esta marca, no me gusta, se creen demasiado. O sea, eso la mayoría de las personas lo procesan de esa forma. Pero hay determinadas personas que esto que está en lo simbólico, que está en lo mental, que son emociones muy complejas, que están arraigadas con nuestras posibilidades, con nuestra historia, con nuestros valores, no le pueden poner palabras y entonces pasan directo al acto. Y en vez de decir, qué mal que me cae Tesla, qué compañía que no me gusta, o cómo me gustaría tener este coche, qué pena que no lo puedo comprar, pasan directo al acto y lo rayan. Entendido. Y me imagino que eso se puede traducir en un montón de situaciones similares que hemos visto con otras marcas. O sea, pues esta como guerra constante que hay entre recuerdo cuando la gente se peleaba mucho por ser de Canon o de Nikon, o cuando la gente era de Mac. Claro, Mac o PC. Mac, PC. ¿No? Me imagino yo que también eso un poco explica ciertos comportamientos con relación a marcas que son tal vez aspiracionales o que tienen como... O no, porque a veces es con marcas que, no sé, los cuadros de fútbol, por ejemplo, es cuánto le ponemos de nuestra identidad, cuánto ponemos de nuestros valores, cuánto proyectamos. Esto es como yo, esto comparte mis valores, entonces está bien. Esto no comparte mis valores y entonces está mal. Y tampoco tenemos que perder de vista, de todas formas, que quizás las personas que cometen actos de vandalismo contra los Teslas que estuvimos viendo, por ahí estaba dirigido hacia el Tesla. Por ahí no, por ahí son personas que de vuelta estaban teniendo un mal día, capaz que ni siquiera está relacionado con la marca. Tienen esto de no poder controlar el impulso, de no poder ponerle palabras a lo que está pasando en la cabeza. Tuve un mal día, lo rayan. Estuve leyendo, aparte estuve como buscando casos de por qué la gente hace esto, y en general, además, había, esto me voy a ir de lo profesional, hay un hilo en Reddit donde preguntaban a personas por qué rayan los coches. Y todos los que lo hacían, si bien decían, sé que no está bien, pero iban mucho pero se lo merecía. Hay como una cosa de justicia, de porque me miró raro y entonces le rayé, o aparcó mal y entonces se lo rayé. Entonces ya lo personalizaba en la persona y no en la marca ni en el coche. Ya el coche no tiene nada que ver, era un tema de justicia contra la persona. Absolutamente. Un sentido de justicia falso también, ¿no? Totalmente, porque hay otras vías y otros canales por los que podemos resolver o tratar de llevar cierta justicia a la situación, que es la denuncia correspondiente o ser adultos y dejarlo ir. Y dejarlo ir, de acuerdo. Vale, es muy interesante porque mi planteamiento, o sea, en mi cabeza esto venía de otro lado, ¿no? Esto venía de como un odio tal vez demasiado enfocado en la marca y un poco dejaba de lado todo lo que probablemente en realidad ocurre, lo que dices tú, del sentido de la justicia, de tal vez es un mal día, muy probablemente pasa en casi todas las marcas de coches, pero solamente Tesla tiene el modo centinela. Es muy probable. Y esto no quita que también muy probablemente muchos de estos actos hayan tenido que ver con es un Tesla, voy a rayar el Tesla. No digo que no, digo que probablemente no deberíamos generalizarlo. De acuerdo. Pero también explica un poco esto que ocurre, ya centrados en Tesla, esto que ocurre de eléctrico versus combustible, ¿no? Los coches eléctricos versus los combustibles y cada uno como alegando de su lado y creyendo que tiene razón, ¿no? Aunque yo creo que tengo razón, ¿no? Porque la tenemos. Porque la movilidad eléctrica es el futuro, es el presente. No, pero fuera de eso, es volver un poco a lo que hablábamos de esto de proyectar valores y proyectar una cierta identidad, ¿no? Para nosotros, por más que el Tesla no sea mío, yo siento que esto soy parte del equipo. Estoy muy convencida de que la movilidad eléctrica es lo que va, y por eso a mí cualquier marca de coche que tenga un motor eléctrico voy a sentir muchísima más afinidad hacia esa marca, y probablemente a medida que pasen los años empiece a sentir más y más rechazo hacia los motores de combustión. Pero en mi caso yo puedo diferenciar que eso no tiene nada que ver con mi persona, que no afecta mi vida más allá de la contaminación.
es una decisión de cada uno. Para otros puede ser, el motor eléctrico puede ser percibido como esto quiere alterar nuestro modo de vida, es una cosa nueva, que viene a cambiar algo. ¿Para cuántas personas el coche es un símbolo de estatus? No, y al final es totalmente cierto. Pero entonces bueno, mucho lo que le proyecta a cada uno. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. ¿A vos? Bastante sorprendente. Debo aceptar que la explicación de Ceci me ha replanteado algunas de las ideas que claramente no están del todo correctas sobre por qué ocurren estas cosas. Una de las cosas que yo definitivamente no había pensado era que probablemente esto esté ocurriendo con un montón de coches de un montón de marcas, pero como no tenemos las grabaciones no nos enteramos qué sucede. Pero si hay un posible lado positivo detrás del hecho de que estemos viendo tanto material, tantas grabaciones de vandalismos a coches de Tesla, es el hecho que poquito a poquito vamos a empezar a concientizar a la gente de no hacerlo. No por las razones adecuadas, no por las razones correctas, es decir, no porque simplemente no deberían de vandalizar propiedad ajena, sino porque empiezan a enterarse que los coches Tesla, al menos los coches Tesla, están grabando esas cosas y evitarán hacerlo. Yo espero que con el tiempo también esto empiece a ocurrir con otras marcas, que a medida que otras marcas empiecen a incorporar cámaras alrededor del coche para los sistemas de asistencia en conducción, también incorporen sistemas de grabación y de vigilancia de lo que está pasando en el coche, sobre todo cuando está aparcado y el dueño está alejado. Hemos visto un montón de vídeos a lo largo de los meses. Hay uno que a mí en particular me resulta bastante fuerte y que qué bueno que lo hayan grabado, y es algo que ocurrió en California, y no es un vandalismo en el sentido de que una persona fue y rayó un coche, sino que una persona con su camioneta chocó en movimiento, chocó a un Tesla para intentar sacarlo de la vía. Una situación extremadamente peligrosa que no fue a mayores porque los coches Tesla son en general bastante seguros, y que afortunadamente la persona fue capaz de grabarlo, porque aunque el modo centinela no funciona cuando el coche está en movimiento, el Tesla sí que da la opción de grabar todo el tiempo. Esta función se llama Dashcam, de grabar todo el tiempo, y si te pasa algo que quieres guardar sí o sí, presionas en la pantalla un icono y esos últimos 10 minutos de grabación se guardan y no se borran. Y eso es otro ejemplo de cómo situaciones de máximo peligro, en donde una persona tiene que hacerse responsable por lo que acaba de suceder, al poder guardarlo, al poder grabarlo, al poder tener ese material y tener la matrícula de la persona, se pudo ir a la policía y denunciar. Pero también hay una cosa más que a mí me resulta bastante interesante, que no tiene que ver tanto con el vandalismo de los coches, pero sí tiene que ver con una posible sensación general o una posible tendencia hacia la marca, y una tendencia relativamente negativa, no en el general de la población, no en el general de la sociedad, pero sí en ciertos sectores temáticos cuando hablamos de medios de comunicación. Hay un estudio que hizo Clean Technica, que es una publicación digital que está muy enfocada en la movilidad eléctrica, en inglés, en donde analizan centenas de titulares de algunos medios especializados como Bloomberg, Gizmodo, Engadget, The Verge, el Wall Street Journal, muchos medios especializados en inglés, medios potentes, y detectan que la mayoría de los titulares son negativos. Ahora, ¿por qué? Hay muchas razones detrás de eso. Es verdad que hay muchos casos en los cuales sí, la cobertura no puede ser positiva a la marca, no puede ser positiva a Tesla, porque Tesla ha cometido un error, porque Elon Musk ha dicho algo que no debe haber dicho, y en 2008, cuando se hizo el estudio, Elon Musk decía muchas cosas y hacía muchas cosas que no debía haber dicho y no debía haber hecho. Pero poniéndolo en mi situación, poniéndolo en mi caso particular de hipertextual, nosotros en hipertextual cubrimos mucho a Tesla, y como a nosotros nos gusta mucho la innovación detrás de la marca, nos gusta mucho cómo Tesla lo hace, muchas de las noticias que nosotros publicamos tienen un tono positivo. Creemos que es muy importante cubrir los aciertos que está teniendo la marca, y esas noticias, esos contenidos, es verdad que nos generan bastante tráfico. Tesla e Elon Musk suelen ser temas que generan bastante tráfico. No me quiero imaginar, aunque de alguna forma sí que me lo puedo imaginar, qué pasaría si yo todo el tiempo, si en hipertextual estuviésemos publicando todo el tiempo noticias negativas sobre Tesla y sobre Elon Musk. Generaría muchísimo tráfico, estoy seguro. Entonces, no digo que
es el caso de estos medios. Yo no estoy tratando de simplificarlo en hola. El Wall Street Journal, Diverge, Gizmodo, la BBC y demás publican muchas noticias negativas solamente porque genera mucho tráfico. No es lo que estoy intentando decir. Lo que sí intento decir es que todos estos medios tienen mucha influencia. Esa acción, el publicar constantemente noticias negativas, no cae en saco roto. Eso tiene una consecuencia y esa consecuencia puede ser en la influencia que generes en tu audiencia. Y si todo el tiempo se están publicando noticias negativas sobre una empresa que la verdad es que está innovando bastante, no es del todo raro que al menos una o varias personas tomen acciones negativas en contra. No estoy diciendo, insisto, no estoy diciendo que la razón por la cual la gente va y raya un Tesla es por la noticia que leyó en medios. Lo que sí estoy diciendo es que la cobertura constante negativa hacia una persona o hacia una empresa, justificada o no, tiene consecuencias. Estamos en 2020, son 2 años después de este estudio. Es verdad que muchas de las noticias que se publicaban hace 2 años no se publican ahora, o muchas de las cosas que Elon Musk dijo se han cumplido, demostrando que muchas de las críticas que se hacían hace un par de años no necesariamente estaban justificadas. Pero a mí todo esto me recuerda mucho a Apple. Me recuerda sobre todo a Apple antes de que salga el iPhone, en épocas en que el iPod recién había salido. Steve Jobs ya estaba en la empresa algunos años, pero todavía no demostraba que era capaz de hacer lo que terminó haciendo con la compañía. Y yo en muchas ocasiones he comentado que para mí el Model 3 es el equivalente al iPhone, pero en el sector automotriz, donde llega algo que rompe por completo todo el mercado y a todos deja sorprendidos y que genera un ritmo de innovación mucho mayor. Eso pasó con el iPhone en 2007 y creo que ahora está pasando con el Model 3. Y las noticias que yo leía en aquella época eran muy similares a las que estoy leyendo hoy con Tesla. A veces es difícil concebir que de la nada salga un producto que lo cambie todo. Pero mucha gente le costaba creer que el iPhone iba a ser tan influyente no solo en la tecnología, sino en la sociedad en general. A veces cuesta creer que el Model 3 va a tener tanta influencia sobre el mercado automotriz, pero ya lo está teniendo. Y eso es interesante. Eso es interesante por todas las implicaciones que tiene. Cómo los medios ven a la compañía, cómo los medios ven al producto, en este caso al Model 3 o al Model Y, y cómo cubren la existencia de ese producto y cómo influye eso en la gente. Eso también creo que es muy interesante analizarlo, o al menos pensarlo. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que nunca tengamos que pasar por lo que muchas de las personas que han grabado vandalismos en sus coches han tenido que pasar. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, y los dejo con un vídeo en donde les muestro muchas de las cosas que tienen los Tesla, pero que mucha gente no tiene idea que las tiene. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.